Actualmente se puede obtener tanto de los llamados dientes de leche como de las muelas del juicio células madre, las cuales en un futuro cercano podrían regenerar diferentes tejidos del cuerpo, ya que tienen la facultad de reproducirse. Se puede obtener principalmente tejido neuronal, tejido óseo, tejido muscular, tejido cardíaco. Al momento de ser retiradas, deben ser guardadas herméticamente en un recipiente y posteriormente enviadas a un refrigerador que las mantendrá vivas el tiempo que sea necesario para combatir diferentes enfermedades como la diabetes. Enfermedades, por ejemplo, como la osteoporosis, que tiene que ver con el hueso. Enfermedades que también en un futuro como el Alzheimer, que tienen que ver con el tejido neuronal, como el autismo, que tiene, por ejemplo, también que ver con alteraciones en la parte del sistema nervioso. Una de las ventajas de las células madres extraídas tanto de dientes de leche como de muelas del juicio es que tarde o temprano podrían servir también para los familiares de los pacientes de quienes fueron extraídas. El descubrimiento de las células madre dentales viene prácticamente de hace poquitos años, de hecho de 2002 a la fecha. De manera que cuide su dentadura, ya que podría convertirse en su seguro biológico en materia de salud. Paco Granillo, Azteca Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El tema de hoy ya lo vio. Vamos a hablar sobre las células madre, todos los beneficios que tienen, los experimentos que están haciendo, las aplicaciones que tienen, sí en la parte estética, pero en otras áreas de la medicina. Para ello me acompaña Víctor Sadia, él es director general de Bioeden México. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Carlos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Qué bueno. Oye, Víctor, veíamos en el reportaje y platicábamos antes de la conversación. Células madre, ¿son buenas para todo? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Ok. Primero que nada hay que entender lo que significa el término célula madre. Célula madre es la célula que da origen a los demás tejidos del cuerpo humano. O sea, es una célula que no es nada. Es una célula que es como un comodín, Okay. que puede llegar a formar hueso, pero también puede formar músculo, que puede formar piel. Entonces está en un estado multipotencial y nuestro cuerpo o los médicos le pueden decir a la célula, conviértete en hueso o conviértete en Eso es lo que la hace importante. Eso es lo que le hace una célula madre, como su nombre lo dice, es la madre de las demás células. Okay. Ahora, hay células madre, veíamos ahora, por ejemplo, en el reportaje, en los dientes de leche. Se sabe, porque desde hace tiempo se maneja cordón umbilical. De ahí se pueden obtener de más lugares, y en ese mismo sentido te preguntaría, ¿es un número limitado? ¿Se pueden producir? ¿Qué pasa ahí? Okay. Tenemos dos tipos principales de células madre. Las más conocidas son las células del cordón umbilical. Su nombre científico son células madre hematopoyéticas. Eso significa que son células que van a dar origen a tejido sanguíneo. Solamente. Exactamente. Y principalmente van a ser utilizadas para tratar enfermedades de la sangre, como las leucemias, como los linfomas, como las anemias, que son enfermedades de origen sanguíneo. Estas se obtienen del cordón umbilical y también de la médula ósea. Perdóname, ¿del cordón o de la sangre del cordón? De la sangre del cordón umbilical. Perfecto. Y de la médula ósea. Efectivamente. Y estas están indicadas o utilizadas para tratamientos que tienen que ver con sangre. Efectivamente. Leucemias, linfomas, en fin. La limitante que tienen las hematopoyéticas es que no se pueden reproducir. Es decir, la cantidad de células que obtenemos al momento del nacimiento del bebé de su cordón umbilical es la cantidad fija que tenemos de células madre. Y no se pueden producir nuevas. Si la cantidad inicial no es muy alta, entonces limitamos el tratamiento que puede recibir ese paciente. ¿Qué entenderíamos por muy alto o muy bajo? Existen distintas medidas para saber cuántas células estamos recibiendo. Normalmente un banco de preservación las va a contar y va a decidir si es un buen número o no lo es, para que se preserve o no se preserve. En segundo lugar existen las células madre mesenquimales. Estas son de otro origen, no son de origen de sangre y no producen células sanguíneas, pero producen células de hueso, de músculo, de cartílago, de corazón. Son más variadas, por decirlo así. Tienen más, digamos, más variadas y pueden hacer otro tipo de tejidos. En realidad las dos se complementan porque una no hace estas y estas no hacen las otras. Eso te iba a preguntar, una no limita a la otra. Evidentemente pueden combinarse. Efectivamente. La ventaja que tienen las células mesenquimales, que son las que se encuentran en los dientes, es que sí se pueden reproducir. Entonces, de un solo diente obtenemos tal vez
1000, 2000 células, que es un número muy pequeño, pero las ponemos en reproducción y estas células empiezan a multiplicarse muy rápido. Eso nos da la posibilidad de llegar a tratar al paciente varias veces en su vida en varios tipos de tratamientos, porque siempre tenemos células madre disponibles. Y son, pues ahora sí que son las suyas, pero que se están reproduciendo. Exactamente. Y esa es la idea, ¿no? Preservar las células de los dientes de los niños les da un seguro biológico autólogo para ellos mismos. Porque el día de mañana que tú quieras utilizar esas células para algún tratamiento, las usas del mismo paciente y eso evita el rechazo. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Ahora, ¿las células madres se pueden compartir entre parientes, entre familiares? Mira, nosotros, nuestro banco está aprobado por la FDA y la institución nos permite liberar las muestras para el mismo paciente, lo que se denomina trasplante autólogo, pero también nos permite familiares cercanos, sobre todo los de primero y segundo grado de consanguinidad. ¿Tendríamos que hijos? Primer grado serían los hijos, los padres y los hermanos. Eso es primer grado. Y segundo grado serían los abuelos, los tíos, los primos y los nietos. ¿Sobrinos? Sobrinos ya no entra como ya no segundo entra. Grado de consanguinidad. Entonces, primer grado, hijos, padres y hermanos. Exactamente. Segundo grado, abuelos, nietos y primos. Y primos. Hasta ahí, ¿no? Exactamente. Dime una cosa, hay mucha información que se ha sacado, hemos tocado el tema de las células madre, como que tienen un enorme beneficio. Te preguntaría, ¿qué tan grande es? ¿Qué tanto se utilizan actualmente? No digo que sean malos, pues, pero ¿qué tan avanzado está ya la investigación? Esa es una excelente pregunta. En realidad las células madre se descubrieron por primera vez desde los años 60. Y desde hace 50 años empezaron... 50 años en esto. Exactamente. El tema con las células era de dónde obtenerlas de una forma fácil y abundante, porque tenemos muy pocas células que no nos sirven para tratamientos regenerativos. Claro. Hoy en día estamos en la posibilidad, supongo que era un tema también. Exactamente. Estamos en la posibilidad de hacer tratamientos que ya son actuales y tratamientos que todavía están a futuro. Por ejemplo, si yo te hablara de llegar a tratar el Parkinson, o tratar el Alzheimer, o tratar la diabetes, esos son tratamientos que todavía están a por lo menos 15, 20 años de distancia. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer muchas investigaciones para poder lograrlas. Pero es un campo que se está estudiando. Se está estudiando mucho porque estas enfermedades son enfermedades que no tienen cura, que no se conoce muy bien todos los detalles de esas enfermedades y las células madre presentan un potencial muy grande. O sea, las células madre eventualmente podrán regenerar partes que se han degradado con ese tipo de enfermedades. Efectivamente. Parkinson, en fin. Por ejemplo, en el Parkinson hay un problema que las células empiezan a morir. Por alguna razón desconocida, empiezan a morir y entonces empiezan a afectar la parte motriz del cuerpo. Las células madre dentales ahora están regenerando estas células y protegiéndolas de que sigan, digamos, en el proceso apoptótico, es decir, que vayan muriendo. Claro. Y en ese sentido, en un futuro podrían llegar a tratar el Parkinson. Todavía no lo han tratado en humanos, en animales sí, pero tal vez en 15 años lo vamos a lograr. ¿Qué sí se está haciendo, probado y el resultado con células madre, ya sean por sangre o mesenquimales? Hoy en día tenemos muchos tratamientos que se están logrando para regeneración de piel después de quemaduras de segundo y tercer grado. Es un asunto muy, muy complejo, muy complicado. Claro, porque la piel después de una quemadura grave no se regenera. Claro. Entonces, hemos visto muchos casos de, sobre todo dolorosos en pequeñitos, en donde pues las quemaduras dejan secuelas importantes. Exacto. Entonces, las células madre autólogas lo que están posibilitando al paciente es regenerar su propia piel. Muy bien. ¿Okay? Tratamientos de hueso, después de fracturas, defectos, tumores de hueso, estas células están regenerando los huesos. Okay. Tratamientos de cartílago en articulaciones, por ejemplo, lesiones deportivas, es algo que se está haciendo. Ahorita muchos famosos deportistas en Estados Unidos se están sometiendo a tratamientos de células madre por este potencial de regenerar cartílagos que están desgastados por tanto uso. Claro. ¿No? O por lesiones. Claro. También está la potencia. Enfermedades que se están tratando, digo, más allá de este desgaste por una actividad, en fin, pues no sé, te preguntaría, una afección cardíaca, por decirte algo. Eso es un campo que está creciendo mucho. Por ejemplo, pacientes que han tenido infartos cardíacos, no tan grandes, que sean mortales, pero sí infartos pequeños o relativamente pequeños infartos que sobrevive el paciente, obviamente.
se colocan sus propias células madre en estos tejidos, y las células madre son muy interesantes porque se empiezan a convertir en cardiomiocitos, que es la célula cardíaca, y entonces empiezan a regenerar o revitalizar ese tejido que quedó muerto por el infarto. Claro, un infarto mata una parte del corazón. Efectivamente, un infarto lo que hace básicamente es dejar isquémico, que significa que no hay irrigación de sangre y por lo tanto no hay oxigenación, y el tejido muere. Si tuvieras un corazón infartado se ve rojo y de repente se ve azul. Claro. Esa parte azul es la parte muerta del tejido. Y es lo que puede tratarse. Exactamente. Entonces el doctor implanta estas células en la zona y se regenera. ¿Qué otros usos tienen ahorita ya como realidad, más allá de la investigación, las células madre? Las células de los dientes se están empezando a utilizar para tratar lesiones de médula espinal. Estas son lesiones que te dan después de un accidente, claro, y que pueden dejar parálisis porque faltan conexiones. Claro. Estas células madre empiezan a regenerar la médula espinal para revitalizar y obviamente devolver la movilidad. Se puede regenerar esta conexión que se rompió. Exactamente. Y eso es algo que ha crecido mucho en los últimos años por dos razones. Una, porque la forma de obtener las células de los dientes es muy fácil. Todos los dientes de leche de los niños tienen células madre. Entonces los pacientes las pueden preservar y el día de mañana las pueden utilizar. Okay. ¿No hay un tiempo de límite de preservación? No, las células se guardan a temperaturas muy bajas, a menos 200 grados centígrados, y entonces duran hasta 60, 70 años sin ningún problema. Donde eventualmente puedan utilizarse. Exactamente. La ventaja con estas células de los dientes es que se pueden seguir reproduciendo aún después de ser descongeladas. Es decir, si hoy guardamos 5 millones de células, mañana podemos, mañana me refiero en 30 años, claro, podemos obtener otros 100 millones sin ningún problema. Claro. ¿Y se pueden congelar y descongelar sin que afecte a la célula? Lo mejor es no entrar en este proceso, porque cada vez que tú congelas y descongelas le das estrés a la célula, pero sí te aguantan algunas veces. Ahora, hay una parte que es en lo que inicialmente íbamos a centrar la conversación, que tiene que ver con la estética. ¿Qué tanto potencial hay y qué tanto realmente se hace? Asumo que la vejez no se quita, pero la parte estética puede tratarse. ¿Qué tanto ayudan las células madre? Normalmente la vejez se expresa o se muestra a través de los efectos del fotoenvejecimiento, que es básicamente la exposición a los rayos ultravioleta del sol, mismos que van desgastando y van quitándole la elasticidad a nuestra piel, por eso se forman las arrugas y por eso se hacen las manchas. Entonces, el problema con el fotoenvejecimiento es que el daño es irreversible a nuestra piel, y por eso las arrugas normalmente no se quitan, se pueden disimular o se pueden hacer cirugías que eliminen el tejido. Pero la arruga como tal no se va a quitar. Entonces, las células madre, hay un doctor que se llama Minoru Ueda, es un doctor japonés que empezó hace 10 años a investigar con células de los dientes. Él era un dentista que sabía mucha biología y mucha, todo lo que tiene que ver con la piel, y entonces decidió utilizar células de dientes para revitalizar la piel que estaba arrugada, en términos de que podía implantar estas células en pieles dañadas por fotoenvejecimiento y esto se volvía a regenerar. Él empezó experimentando con ratones, los exponía a rayos ultravioleta y de repente se daba cuenta que los efectos desaparecían, y lo empezó entonces a hacer con pacientes con bastante éxito. Hoy en día estos tratamientos no están disponibles de forma generalizada. Como te decía, es algo que todavía le faltan algunos años para que se vuelva comercialmente disponible en todos los rincones de la ciudad. Pero este es el futuro, porque aquí ya no estamos hablando de usar, por ejemplo, Botox, que nos va a servir un ratito y nos va a adormecer, pero nada más. Pero después hay que volver a hacer. Pero no regenera nada. Bueno, digamos que lo que está haciendo es disfrazarlo de alguna manera. Efectivamente. Aquí estamos hablando de una revitalización, regeneración del tejido desde la misma fisiología del tejido. Ahora, como tratamiento ya está disponible, y te lo pregunto por esto, porque constantemente vemos, no quiero decir que haya clínicas de belleza buenas o malas, eso no nos corresponde, por lo menos no ahora, pero que ofrecen tratamientos con células madre. ¿Esto es real? ¿O...? Hay que tener mucho cuidado. En realidad, un tratamiento con célula madre es efectivo, pero tiene que ser desarrollado por una clínica que tenga los permisos adecuados y la infraestructura adecuada para poder suministrar estos tratamientos. Lamentablemente, a veces hay muchos institutos que no son muy serios y que nada más dan falsas esperanzas en cuanto a tratamientos con células madre, y por eso es importante que la gente se acerque a estos institutos sin ningún problema, pero que pida cuáles son los respaldos, quiénes son los médicos que están detrás, si tienen aval de la COFEPRIS, si tienen aval del SENATRA, para que puedan operar como un
instituto de tratamiento. Los hay, pero hay que tener cuidado. Claro, los hay serios y hay no serios. El chiste es que el paciente busque la información para encontrar a los que sí son serios. Nosotros, por ejemplo, en el banco tenemos un grupo de asesores que prácticamente asesoran a los pacientes cuando están buscando tratamientos. Ustedes, como banco, más allá de la asesoría, ¿proporcionan un servicio similar o es solamente la asesoría? No, nuestro banco lo que hace es dos cosas principalmente. Nosotros tenemos más de 1000 dentistas a nivel nacional que ofrecen el servicio de preservación de células dentales en sus consultorios. Entonces una mamá, un papá como que lo quiera... que se hacía con el cordón umbilical, efectivamente, está difundido más o menos. Exacto. Entonces tú como papá quieres preservar las células de tu hijo, acudes a una de estas clínicas dentales que están capacitadas por nosotros y ellos te quitan el diente cuando está listo para que te lo quiten y lo mandan a nuestro laboratorio. Una vez que llega al laboratorio, se guardan estas células madres, se congelan y ya se queda como un seguro biológico para el paciente y su familia, porque su familia la puede usar. Por supuesto. Además del servicio de criopreservación, tenemos un equipo médico que asesora y guía a nuestros pacientes para a la hora de utilizar las células. Si son tratamientos que ya están disponibles, les damos la mejor asesoría posible para que puedan encaminarse a dichos tratamientos, pero si los tratamientos que buscan todavía no están disponibles, supongamos un caso de Parkinson, entonces les decimos que todavía eso no está disponible, habría que esperar un poco más de tiempo. Ahora, eventualmente con esta asesoría ustedes podrían decir si el tratamiento está disponible en dónde, como para tener cierta certeza de que va a ser una cosa seria. Pues. Claro. Nosotros en Bioeden lo que hacemos es estudiar todas las posibilidades de tratamiento que hay en el mundo. Hablamos directamente con los médicos que lo están haciendo para saber cuál es su metodología, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus resultados, y en base a eso los podemos recomendar tanto el lugar como el doctor para los pacientes mexicanos. Que no calificar, pero sí es una recomendación con base en la experiencia, evidentemente. Efectivamente. Ahora, te preguntaría una cosa. Un tratamiento como para irse ubicando con células madre, digamos en la parte estética, ¿es costoso? No es... Te pregunto por esto, porque pues si es muy barato, como que pues algo está chueco. Ok, mira, el tratamiento de las células madre dentales que se está empezando a desarrollar es muy sencillo, en términos de que lo que se requiere son 3 inyecciones de células madre en la zona afectada cada 2 semanas. Es decir, dura 6 semanas y cada 2 semanas vas, te aplican las células madre, te vas a tu casa y regresas. Así. En ese sentido es sencillo y por lo tanto no es tan caro. Lo que habría que checar es que el instituto que está manejando tus células las maneje en condiciones de bioseguridad, porque las células no podemos contaminarlas y después implementarlas o implantarlas de regreso. Entonces, por ejemplo, Bioeden tiene condiciones de seguridad para que tus células estén libres de contaminantes y la cantidad de células sea la eficiente para poder hacer los tratamientos regenerativos. Si pones demasiadas células no va a funcionar, pero si pones demasiadas pocas tampoco. Entonces, es importante encontrar el número correcto. Ahora, una pregunta. A ver, en este caso yo estoy interesado en un tratamiento estético con células madre, pero no tengo. Pues evidentemente ni guardaron cordón, ni dientes, ni nada. Ni tengo un familiar que lo haya hecho. ¿Puede una persona comprarlas literalmente o eso no se puede? Existirían 2 opciones. La primera opción es, si tú ya no tienes dientes que puedan ser extraídos para cultivar estas células, que normalmente cuando somos adultos ya perdemos esa posibilidad, no se pueden comprar estas células. Todavía no existen bancos públicos donde se puedan adquirir. Sin embargo, y esto todavía está en investigación, que tomarlo con esta reserva. Exactamente. Existe la posibilidad de obtener células dentales, células madre dentales, de otros tejidos que no sean del diente como tal, sino del tejido periodontal. El tejido periodontal es el tejido que sostiene los dientes, que está alrededor, que está en el perímetro. El doctor Ueda, el primer trasplante que hizo de células madre para quitar arrugas, se lo hizo a él mismo. Y él es un doctor que tiene 60 años. Pero no tenía dientes. ¿De dónde las obtuvo? Pues él se hizo un raspado gingival, es un procedimiento odontológico normal, para quitar un poquito de tejido, y de ahí cultivó sus células madre y se las implantó en las arrugas, y le funcionó bastante bien. Entonces existe esa posibilidad, todavía se están haciendo varios mecanismos de prueba, pero eso nos abriría la posibilidad a muchos adultos que no tenemos nuestras células guardadas, ni las de nuestros hijos, y las podemos usar. Pero parte importante, no se pueden comprar células madre el día de hoy.
si uno no tiene de dónde sacarlas, porque sea de un familiar, en fin, y alguien me vende un tratamiento así, seguramente no me va a dar lo que me dice que me está vendiendo. Existen otros tipos de células madre no humanas que están empezando a ser comercializadas. Por ejemplo, vegetales o células madre animales. okay. En Bioeden nosotros, esto es algo que nosotros no recomendamos porque no tienen la misma efectividad terapéutica. Calidad, digamos. ¿No? Yo no puedo saber si esos son efectivos o no. Habría que leer la literatura y ver los ensayos y ver las aprobaciones que tienen, pero eso es lo que está sucediendo. O sea, lo que hay en el mercado es esto, son células madre de origen vegetal o de origen animal. Las que de las que se tiene la investigación, las que manejan ustedes ahí en el banco, es otra cosa, son y humanas, no están disponibles. Son autólogas y son mucho más efectivas. Por eso la idea, y esa es la idea que yo te quiero dejar, Juan Carlos, es las familias mexicanas traten de preservar las células madre dentales de sus hijos, porque esta es la forma de asegurarles a ellos su seguro biológico y a sus familiares. Claro. Oye, una pregunta, las células madre de los dientes, si una persona no va al dentista para que el chamaco le extraigan las piezas, ¿se pueden, digamos, preservar razonablemente y después acudir al banco, o lo que no es con el dentista fue? Esto es una excelente pregunta y nosotros contamos con el servicio de las clínicas dentales, pero también nos pueden llamar a nuestro call center y les enviamos un kit de recolección. Cuando el diente cae en casa, en la escuela, en la clase de fútbol... Y te lo preguntaba por eso, porque pues, normalmente a esas edades pues al niño se le cae el diente o dormido, o jugando, o porque se dio un golpe con otro niño, en fin. O sea, no es la condición de que vas al lugar a que te lo extraigan. Efectivamente. En ese caso, lo que recomendamos es a los padres de familia estar preparados. Cuando el diente esté flojo, ahí sí nos damos cuenta, tener el kit listo en casa. Una vez que tenemos el kit en casa y el diente cae en cualquier lugar, hay que colocarlo inmediatamente en un tubo que les proveemos y ponerle leche entera. ¿Leche de cartón? Leche entera del súper. Ok. ¿Por qué? Esta leche nos va a mantener el tejido vivo por más tiempo, en lo que nos da tiempo de recoger el tubo y llevarlo a nuestro laboratorio en Estados Unidos. Si no lo hacen inmediatamente, el tejido puede contaminarse o puede morir. Entonces, digamos, ¿cuánto tiempo, se cae el diente, se tiene para la preservación? Máximo 2 horas hay que colocarlo en leche, máximo. Máximo 2 horas. Y tenemos después 5 días hasta que llegue al laboratorio, que es perfecto tiempo, siempre y cuando nos avisen con tiempo, para que llegue, se multipliquen las células y se guarden para el futuro. ¿Qué tanto se multiplican las células? Haz de cuenta, se recolecta el diente en las mejores condiciones, llegó al laboratorio. ¿Qué tanto se multiplican? ¿Depende de lo que uno pague o depende de qué? No, todas las células que nosotros preservamos, todos los viales tienen 3 millones de células madre. Ese es el número estándar que guardamos. La reproducción de las células dentales es muy grande, no es infinita, pero pueden llegar hasta un número con 40 ceros después. ¿Por qué? Porque las células se multiplican siguiendo un patrón geométrico. Eso significa que una se hacen 2, de 2 se hacen 4, 8, 16 y se hace exponencial. Entonces, cuando nosotros tenemos 3 millones de células, al día siguiente podemos tener 6 y luego 12 y luego 24. Entonces, el número de células no es una limitante, y eso fue uno de los descubrimientos más importantes, porque comparando con el cordón umbilical, que no se pueden reproducir, los dientes se pueden reproducir casi hasta el infinito. Y eso es toda la diferencia para un tratamiento regenerativo, porque para tú regenerar un hueso, un dedo, una oreja, necesitas millones y a veces hasta billones de células. Claro, si fueras a llenar una arruguita de este tamaño, no es tanto. Pero si quieres regenerar un dedo, razonablemente pensándolo, pues es muchísimo más. Efectivamente. Rápidamente, nos quedan un par de minutos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos la página de internet? ¿Algún teléfono que nos puedas decir para más información y para acercarse con ustedes? Claro que sí, Juan Carlos. Nuestro sitio de internet es www.bioeden.mx. Nuestro Facebook es Bioeden México. Y nuestro call center es el 01800 999 3336. Ahorita los vamos a poner en pantalla. Si ahorita me los repites una vez más, por favor. Los vamos a poner en pantalla y además van a estar en nuestro portal de internet también. De página de internet www.bioeden.mx. El Facebook es el Bioeden México. Y el call center es el 01800 999 3336. Perfecto, ahí está ya la página de internet. La vamos a tener en liga con esta entrevista en el portal de internet. Y acérquese, es importante, la investigación es muy importante, los avances médicos más allá de los estéticos son importantes, puede ser el futuro realmente.
pero hay que llevarlo con cuidado, no hay que caer en manos de charlatanes, y hay que asesorarse bien. Y la idea es preservarlas, porque si no las guardamos hoy, mañana, aunque estén los tratamientos, si no tenemos células madre, no podremos acceder a Hay que tener la cultura de preservación. Rápidamente, ¿se preserva mucho o todavía andamos flojos en eso? Todavía, a comparación de otros países, andamos flojos. Perfecto. Pero creemos que poco a poco los médicos, los institutos de educación se dan cuenta que la preservación de células dentales es muy importante. Es un seguro de vida. Y esa es la razón de ser de Bioeden, que estamos aquí para ayudar a los pacientes mexicanos a preservar sus células madre por largo plazo. Excelente, Víctor, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Juan. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas, pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.